Muchas gracias, compañeros. Y nosotros continuamos informando a todo el país. Por favor, permítame darle la bienvenida al ministro de Gobierno que nos acompaña en esta mañana, el señor Eduardo del Castillo, para hablar precisamente sobre el caso gases lacrimógenos y la aprehensión del exministro Arturo Murillo. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buen día, Carolina. Con carácter previo quisiera saludar y felicitar a todas las madres bolivianas que en estos momentos están trabajando y muchas veces dejan sus hogares, dejan a sus niños para poder llevarles el pan de cada día a sus hogares. Muchas felicidades a todas las madres bolivianas. Respecto al caso del señor Arturo Murillo, es un caso emblemático para el pueblo boliviano, porque básicamente estaría confirmando algo que venimos denunciando y hacemos seguimiento desde que hemos iniciado la gestión. Tan solo el caso que se ha manifestado la justicia norteamericana el día de ayer es solo uno de los 30 casos a través de los cuales sacaron al Estado. Habíamos visto, de acuerdo a las denuncias que hemos presentado públicamente, que habían defalcado más de 156 millones de bolivianos con una serie de irregularidades. Y en este caso específicamente, hemos visto cómo han generado toda una red de corrupción, todo un clan mafioso, desde la presidenta, el exministro de Gobierno, el exministro de Defensa, los clanes familiares que tenían al interior de este clan mafioso, para retirar la suma de 2.3 millones de dólares del pueblo boliviano, que pudo haber sido traducido en alimentación, en medicamentos, en plena pandemia. Las cosas más sorprendentes, algunos datos que nos han dado, es que la corrupción la han iniciado tan solo 4 días después de haber asumido el gobierno. Estamos hablando que el señor Arturo Murillo ni siquiera iba 3 días como ministro de Gobierno, pero ya tenía chats, ya tenía intercambios de correos electrónicos para saquear el Estado boliviano. Es lamentable lo que hemos tenido que vivir durante la gestión 2019 y la gestión 2020 con todo este clan mafioso, querida Carolina. Ministro, para hablar puntualmente de este caso, coméntenos, por favor, ¿cómo se da la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos? ¿Hubo un trabajo quizás conjunto del gobierno boliviano o cómo accionó el gobierno norteamericano? Básicamente existen los correspondientes canales de comunicación, es algo que le venimos haciendo seguimiento desde el inicio de nuestra gestión. Nosotros ya teníamos el 24 de mayo una orden de arresto, una orden de aprehensión en contra del señor Arturo Murillo, y lo único que estábamos esperando era la ejecución del presente documento. Este tipo de investigaciones son de alguna manera coordinadas, tenemos los canales de comunicación y estamos esperando que el día 7 de junio esta persona pueda tener su audiencia correspondiente en Estados Unidos. Estamos haciendo los seguimientos pormenorizados, pero de manera paralela los procesos continúan en Bolivia. Aquellos procesos que hemos iniciado durante el ejercicio inicial de esta cartera de Estado, pero también aquellos procesos que hemos iniciado en contra del señor Arturo Murillo antes de que Bolivia recupere la democracia en nuestro país. Hemos visto el día de ayer, de manera muy lamentable, de cómo utilizaban entidades financieras bolivianas para retirar en mochilas grandes cantidades de dinero, producto no solo de este caso de la corrupción, sino de bastantes casos de corrupción y bastantes casos de narcotráfico, porque básicamente lo que generó el señor Arturo Murillo es un favorecimiento al narcotráfico y generar todo este clan mafioso que ha saqueado las arcas del Estado. Nos sentimos muy contentos porque se están respetando todas y cada una de las garantías y los elementos del debido proceso y se están respetando las garantías constitucionales. Creemos que si seguimos con este mecanismo, con esta guía, sin perseguir a nadie, sin tener una sed de venganza, siempre moviéndonos por alcanzar una justicia imparcial, vamos a obtener grandes resultados, ya sea en Bolivia, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. No hay que olvidarnos que el señor Arturo Murillo no actuaba solo, sino que tenía todo un clan mafioso con el cual operaba y retiraba los recursos del Estado boliviano. Ministro, por favor, hablemos de los movimientos de dinero. ¿Cuántas cajas se han encontrado en el Banco Nacional de Bolivia? ¿Cuánto dinero habían en las cajas? Y tal vez si se sabe si había otros movimientos de dinero, quizás en otros bancos, otras cuentas. Básicamente, Carolina, el señor Arturo Murillo, luego de haber intentado por una serie de oportunidades retirar los 5.6 millones de dólares a través de Estados Unidos, gran parte de la corrupción se empezó a blanquear en Estados Unidos, luego trasladadas a Brasil
y luego entregadas en Bolivia en moneda nacional y en moneda extranjera. Es por eso que el señor Arturo Murillo abre 4 cajas de seguridad y le da la licencia solo a una persona para que pueda ingresar a una de las 4 cajas de seguridad, que son las imágenes que hemos mostrado el día de ayer al pueblo boliviano. Y esta persona es el señor Alice Paredes Daniel Leonardo. ¿Y quién era esta persona? Un piloto comercial que constantemente viajaba hacia la Argentina y hacia Brasil. Casualmente, el país a través del cual ingresaban las dádivas, los recursos económicos, producto de la corrupción y el narcotráfico del señor Arturo Murillo. Hemos evidenciado, de acuerdo a los registros correspondientes, de que este señor habría ingresado en 4 oportunidades a una de las 4 cajas de seguridad del señor Arturo Murillo. Estamos hablando de noviembre de la gestión anterior, estamos hablando de enero, marzo, incluso de abril, hace un par de días, que habría ingresado a sustraer los recursos económicos del señor Arturo Murillo, y obviamente siempre con la venia del señor Arturo Murillo. El día de ayer esta persona ha confesado que ha retirado cuantiosas sumas de dinero porque ingresaba con una mochila totalmente plana y salía con una mochila totalmente bultosa. Así también hemos visto que ha utilizado las fuerzas del orden, la fuerza de la policía boliviana, para hacerse depósitos a su cuenta el señor Arturo Murillo. Ha utilizado un capitán de la policía boliviana para que le haga un depósito con una diferencia de 18 segundos. Primero le deposita 50.000 bolivianos y 18 segundos más tarde le deposita los otros 50.000 bolivianos. El motivo de estos depósitos supuestamente serían los pagos de la deuda. Pero el capitán ya ha presentado su declaración al respecto y ha manifestado que estos depósitos los ha realizado por instrucción de otro efectivo policial que actualmente se encuentra ya aprendido y será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Pero este mismo día, Carolina, sí, el 29 de octubre, el señor Arturo Murillo hace un movimiento de 1.7 millones de bolivianos de sus cuentas en Bolivia y las transfiere a sus cuentas en Estados Unidos. Básicamente este señor empezó a acoplar todos los recursos económicos o gran parte de los recursos económicos que tenía producto del narcotráfico, la corrupción en nuestro país, para llevarlos a Estados Unidos. Y es precisamente lo que está investigando Estados Unidos, la utilización de sus bancos para lavar dinero producto de la corrupción. Al ser un caso que está siendo investigado también, por supuesto, en Estados Unidos, de ser encontrado culpable, ¿la condena la pagaría en Estados Unidos o en nuestro país? Son tipos penales totalmente distintos, Carolina. Allá en Estados Unidos está siendo investigado por lavado de dinero. Aquí en Bolivia tiene toda una cadena de delitos por los cuales está siendo investigado. Estamos ansiosos para la audiencia del señor Arturo Murillo, que va a ser el día 7 de junio. Caso contrario, nosotros vamos a continuar con los procesos y estamos pidiendo constantemente la extradición vía cooperación del señor Arturo Murillo y de todo el clan a través del cual operaban para saquear el Estado boliviano. Existen 5 personas en total en Estados Unidos que estarían detenidas solo por un caso a través del cual le robaron al boliviano. Hay 29 casos más solo al interior del Ministerio de Gobierno. Hemos visto que ha existido toda una red de corrupción en todos y cada uno de los ministerios. Sin embargo, esto lo informaremos correspondientemente en los próximos días. Y en estos otros 29 casos, perdón, ministro, ¿los actores son los mismos? Hay algunos actores que se repiten, otros que van cambiando. Sin embargo, el modus operandi a través del cual saqueaban el Estado era el mismo. Generar corrupción desde la compra de un lapicero hasta el mantenimiento de los helicópteros para luchar contra el narcotráfico. Tenían todo un modus operandi y es por eso que hemos iniciado 49 procesos administrativos en contra de 52 personas al interior del Ministerio de Gobierno. Estamos esperando las resoluciones finales para determinar si existe responsabilidad administrativa, civil o penal. Sin embargo, los procesos continúan y lo único que queremos nosotros en Bolivia es que existan conductas ejemplares, conductas que demuestren a cualquier autoridad que se anime a robarle la plata al pueblo boliviano, va a tener una sanción. Va a tener una sanción económica, pero también va a tener una sanción penal, que básicamente es lo que estamos buscando. No queremos más corrupción, sea de comunidad ciudadana, de demócratas, de Creemos
o del movimiento al socialismo. Nuestra lucha es frontal contra la corrupción. Ministro, ¿qué dijo en sus declaraciones el ex jefe de gabinete precisamente de Arturo Murillo, el señor Sergio Rodrigo Méndez, que ya está prendido? Básicamente ha confirmado lo que establecen las conversaciones de WhatsApp, los intercambios de los correos electrónicos, de cómo generaron toda una red de corrupción 4 días después de haber asumido el gobierno. Empiezan a tener conversaciones el señor Rodrigo Méndez con la familia Bergman, diciéndole a la empresa Cóndor que no los contratarían si no utilizan la empresa intermediaria, que sería la empresa de los Bergman. Sin la participación de Rodrigo Méndez, de Arturo Murillo, de la señora Yanine Áñez, del señor López Julio, del señor Philip Lichtenfeld, de los padres Bergman, el hijo Bergman y todos y cada una de las personas que están detenidas en Estados Unidos, esto no hubiera sido posible. Sin embargo, también en Bolivia actuaron una serie de personas como el ex cuñado del señor Arturo Murillo, gente administrativa del Ministerio de Gobierno, gente administrativa del Ministerio de Defensa, y actualmente estamos continuando con las investigaciones correspondientes y no queremos generar una obstaculización en la justicia porque queremos que estas personas vayan a declarar y que sea la justicia que determine si se defienden en libertad o se defienden tras las rejas. Si me equivoco, por favor me corrige. En este caso puntual, habría un daño económico al país de aproximadamente $2 millones, más de $2 millones. En estos otros casos de los 29 que recién vamos a conocer detalles, ¿ya se tiene cuantificado el daño al Estado también en temas económicos? Evidentemente, Carolina, en este caso en específico estamos hablando de $2.3 millones que habrían sido repartidos entre todo el clan mafioso. Y en los otros 29 casos estamos hablando de 156 millones de bolivianos. Imagínense cuánto dinero es que se sacaron en plena pandemia, en plena crisis sanitaria que vivíamos todos y cada uno de los bolivianos. Cuando nos encerraban en nuestras casas, cuando nos mantenían encerrados, ellos generaban todas las condiciones materiales para robarle al pueblo, a la señora que está en su hogar, a las señoras que pagan sus impuestos, a la gente que trabaja día a día. A esa es la gente que les robaron. No les robaron al gobierno porque estos recursos son del pueblo. Un hombre vinculado también en estos días al exministro Arturo Murillo es el señor López, exministro de Defensa también. ¿Se tiene información al respecto? ¿Se está investigando? ¿Se sabe sobre su paradero? ¿O cuál ha sido su papel también en este caso? Claro que sí, el señor López Julio tiene una importante participación porque es la persona que suscribe el contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa Bravo Tactical Solution. Es una de las personas que firma el decreto supremo a través de la cual generan los recursos necesarios para poder saquear al Estado boliviano. Su participación del señor López Julio es mucho más amplia y creo que no es el espacio para manifestar todos y cada uno de los detalles. De manera oficial no tenemos ningún documento que nos establezca dónde se encuentra. Sin embargo, de manera extraoficial sabemos que se encuentra en Brasil este señor y tanto Estados Unidos como Bolivia está pidiendo la extradición del señor López Julio. A partir de estas aprehensiones, ministro, ¿se va a trabajar de manera más estrecha con el gobierno norteamericano, específicamente investigando estos casos? Evidentemente siempre deben existir los canales de cooperación necesarios entre ambos países que siempre estén luchando en contra del crimen organizado, en contra del crimen transnacional. Para eso fueron creados los organismos internacionales y creemos que la coordinación que hemos tenido hasta el día de hoy va a continuar de mejor manera en los próximos días, porque lo que queremos los bolivianos es justicia. Eso es lo que estamos buscando, que se sancionen a estas personas civilmente y penalmente, que devuelvan los recursos económicos y que tengan su sanción de pena privativa de libertad, tanto en Estados Unidos como en Bolivia. Sin embargo, aquí en Bolivia no es el único delito que ha cometido toda una cadena de delitos por masacres, por asesinatos, por robo al Estado e incluso con sus vínculos al narcotráfico. Muy bien, para finalizar, por favor, ministro, se han aprehendido al ex cuñado y al ex seguridad del ex ministro Arturo Murillo. ¿Se sabe qué es lo que va a pasar en las próximas horas con ellos? ¿Cuándo se van a sentar frente a un juez?
El día de hoy van a comenzar las audiencias cautelares en contra del señor Alice Paredes, que era la persona que utilizaba las cuentas del señor Arturo Murillo o tenía ingreso a las cajas de seguridad del señor Arturo Murillo. Esta persona que ingresaba con mochilas vacías y salía con mochilas llenas con dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción, va a ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes el día de hoy. Así también está detenido una de sus personas, sus colaboradores, que era uno de los efectivos policiales, que justamente es aquel efectivo policial que aparece detrás del señor Arturo Murillo cuando empieza a mostrar las esposas al pueblo boliviano. Estas personas tienen un grado importante de participación en los hechos de corrupción porque serían las personas que estarían legitimando las ganancias ilícitas de todo el clan mafioso del gobierno de Áñez. Ministro, quiero agradecerle muchísimo por estos minutos muy valiosos, importantes. Por supuesto, nosotros como medio de comunicación vamos a estar acompañando y haciendo seguimiento también a todo el proceso de investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por el trabajo y poder difundir todas las acciones que estamos realizando en beneficio del pueblo boliviano. Saludo a todas las madres bolivianas. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Muchísimas gracias. Nos acompañó el señor Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno. Nosotros continuamos informando a todo el país, pero antes tenemos consejos.